Cuando nuestras vidas están escuchando su palabra y obedeciéndolas, entonces hay refrigerio en el alma, hay nuevas fuerzas. Pero cuando dejamos de escuchar al profeta, cuando dejamos de escuchar las escrituras, cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, entonces nuestra alma va a sufrir, al punto, decíamos, que podamos ser hasta desarraigados. Pero veamos, hermanos, el versículo, para terminar este último periodo, pudiéramos decir, que podemos extraer de este pasaje de refrigerio. Leamos el versículo 25 y 26, los últimos dos versículos del capítulo 3. Dice: vosotros, los hijos de Israel, ¿verdad?, que estaban ahí, los judíos que estaban ahí. Dice: ustedes son los hijos de los profetas. Sus padres fueron los profetas. Dice: ustedes son los hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. Fíjese la promesa a Abraham, allá en Génesis 12. Dice: en tu simiente, que ya todos sabemos que esa simiente se refiere a Cristo, al Hijo de Dios. Dice: en tu simiente serán benditas, dice, todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió, dice, para que os bendijese. Dios envió a su Hijo a ustedes, a la nación de Israel, al pueblo judío. Dios mandó a su Hijo en primer lugar para que ustedes recibieran bendición. Pero dice: a fin de que se conviertan de su maldad. Él mandó a su Hijo para que ustedes se convirtieran de su maldad, pero para que ustedes fueran también canales, ¿verdad? Canales, vehículos de Dios para llevar la simiente a todas las familias de la tierra. Él los ha bendecido a ustedes, los ha querido bendecir a ustedes. Les dio a su Hijo, los ha enriquecido, los ha bendecido, dice. Ustedes en primer lugar, para que ustedes esparzan la simiente divina, para que ustedes lleven el testimonio de Dios hasta los confines de la tierra. Porque en esa simiente es que yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, en tercer lugar, esos tiempos de refrigerio vienen al corazón, vienen a nuestras vidas cuando estamos haciendo su obra, cuando estamos cumpliendo su propósito, cuando estamos siendo instrumentos de Dios, cuando estamos siendo las manos de Dios, los pies de Dios, la voz de Dios, los labios de Dios, los brazos de Dios. Cuando nuestras vidas, no importa la edad, ¿verdad? No importa el momento, no importa las circunstancias, no importa las maneras o los dones a través de los cuales Dios nos pueda estar utilizando a cada uno. Pero cuando estamos funcionando como miembros particulares del cuerpo de Cristo que somos, por la gracia de Dios, y cuando estamos funcionando de acuerdo a los talentos y los dones que Dios nos ha repartido a cada uno, cuando estamos funcionando de esa manera y estamos cumpliendo el propósito de Dios, y estamos en el propósito de Dios, entonces hay un refrigerio en nuestras almas. Entonces hay como que el trabajo, sí, la obra cansa, la obra es gravosa, ¿verdad? El trabajo cansa, el trabajo no es descanso, el trabajo es trabajo y cansa y fatiga, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo el Señor renueva en el trabajo nuestras fuerzas y nos da ánimo. Imagínense nuestros hermanos, bueno, Alex viene desde Sonsonate y está aquí. ¿Quién le está dando la energía para estar aquí? Es el Señor, el Espíritu del Señor, el amor de Cristo, para estar con nosotros, para estar con nuestro pastor, para estar aquí
siendo un canal de bendición. Entonces, hermanos, ustedes saben que el ser humano, por naturaleza, somos egoístas, ¿verdad? Ya eso nosotros lo sabemos, lo vivimos, peleamos con eso cada día. Y uno solo piensa en uno. Así es el ser humano. Como dicen, uno es asadón, ¿verdad? Siempre está pensando que va a recibir, que van a repartir. Y si usted anuncia que se va a repartir algo, ahí va a haber gente. ¿No es cierto? Como decía un hermano ahí en San Salvador, hoy se va a llenar, le decía el hermano René, el culto. Hoy va a estar lleno el culto. ¿Y vos cómo sabés que sos profeta o qué? Le decía. Ay, como va a haber comida, le decía. Va a llegar. Porque así somos, así es el ser humano. Pero cuando el Evangelio viene y alumbra nuestras mentes, nuestro corazón, y vamos entendiendo el propósito de Dios, entonces ya nosotros ya no venimos a la iglesia, ya no nos congregamos solamente pensando qué vamos a recibir, porque siempre el Señor tiene algo para nosotros, ¿no es cierto? Como esta noche Él nos ha bendecido, nos está bendiciendo de muchas maneras, y Él siempre nos da abundantemente. Pero cuando vamos comprendiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el propósito de Él, entonces va a pasar lo que acabamos de leer aquí en la palabra. Entonces comprendemos que nuestro rol como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como hijas de Dios, como jóvenes o como adultos, como ancianos o como jovencitos, jóvenes, hay muchos jóvenes aquí. Dios te ha creado y nos ha creado a cada uno de nosotros para que seamos, ¿de qué, hermanos? De bendición. Tú eres un agente de Dios. Somos cada uno de nosotros agentes de Dios para bendecir a las naciones, para bendecir a nuestro vecindario. Usted vive en esa colonia para bendecir a ese vecindario. No importa qué tan acomodado sea su vecindario. No importa qué tan pobre sea nuestro vecindario. Usted está ahí en ese vecindario para ser de bendición en ese vecindario. Para ser un agente de Dios. ¿Por qué? Porque usted es un portador de la simiente divina. Somos portadores del tesoro más grande, el tesoro de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro y fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo y obtener ese tesoro. Entonces nosotros llevamos la simiente de Dios. Entonces usted es un agente de bendición. Dice, Él envió a su Hijo para bendecirlos a ustedes. Pero el propósito de bendecirlos es que ustedes sean bendición a todas las familias de la tierra. Para que ustedes lleven la simiente. Como dice el Salmo, amados hermanos. El Salmo 22, versículo 27. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová, dice, todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ese es el anuncio ahí en el Salmo 22. Se acordarán, dice, y se volverán a ti todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. En Apocalipsis capítulo 5 vemos el cumplimiento de esa profecía, de ese anuncio. Dice que cantaban allá en esa visión del cielo, en la consumación del plan redentor de nuestro Dios, del plan de salvación de nuestro Dios, esa multitud de personas, ahí dice que cantaban un canto nuevo en Apocalipsis 5:9. Y el canto decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De cada tribu, hermanos, de la tierra que ha existido y que existe ahora,
No importa qué tan pequeña sea esa tribu, esa población, de cada lenguaje que se habla sobre la faz de la tierra, al menos habrá una familia, podemos afirmar, aquel día, delante del trono de Dios. ¿Y cómo va a llegar la bendición a cada tribu, a cada nación, a cada lengua? A través de nosotros. Por eso es que tenemos que ser una iglesia misional, una iglesia misionera, una iglesia que tiene un mandato sobre sí, que tiene una tarea que cumplir y que pone todos los dones y todos los recursos que Dios le ha dado a ese propósito, a ese servicio. Y cuando estamos haciendo eso, entonces hay tiempo de refrigerio, hay vitalidad, hay refrescamiento, hay vida en medio de su pueblo, cuando estamos siendo de bendición para otros. Hermanos, cuando dedicamos nuestra vida a otros, cuando dedicamos nuestra vida a uno, cuando hablamos del discipulado, entonces experimentamos el gozo del Señor, aquel gozo que dijo Jesús, que hay más gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cuando usted y yo somos instrumentos para llevar las buenas noticias a un pecador que se arrepiente, esa fiesta del cielo se refleja en nuestros corazones, ¿no es cierto? Entonces experimentamos el gozo del Señor, entonces viene ese refrigerio, viene esa alegría, viene esa fiesta a nuestros corazones, cuando somos instrumentos para la conversión de los perdidos, para la transformación de las familias de la tierra a través del poder de la palabra y del Espíritu Santo. Porque Dios nos diseñó a cada uno. Usted y yo estamos diseñados para hacer bendición, para vaciar nuestras vidas en otros, sacrificarnos por ellos, vivir para ellos y verlos crecer como hijos espirituales en la fe que nos ha sido confiada por la gracia de Dios. Dios, amados hermanos, nos bendice para su gloria. Dios nos bendice para que su gloria sea conocida en las naciones. Si algo tiene usted, si algo tenemos como personas, como familias, si algo tenemos como iglesia, lo que Dios nos ha dado como iglesia es para que seamos bendición en nuestra Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Él nos bendice y nos quiere bendecir más. Aún en nuestra escasez, como se ha dicho esta noche, aún en nuestras limitaciones y en nuestra escasez, Dios quiere usarnos como sus instrumentos de bendición. Aunque no tengamos oro y plata, como decíamos semanas atrás, en nuestros bolsillos, poder decir, sí, no tengo oro y plata, pero tengo algo más precioso. Y por eso levántate y anda. No necesitamos mucho oro y plata para que los enfermos se sanen, los paralíticos caminen y los ciegos miren. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos ese refrigerio. Por eso, hermanos, la multiplicación es sumamente importante. Porque Dios nos diseñó no solamente para que fuéramos receptores de su palabra. Necesitamos ser receptores de su palabra, pero más que receptores, Él quiere que seamos reproductores. Ese es su diseño, su propósito. Por eso creó solo una pareja en el principio. Él pudo haber, como creó los ángeles, ¿verdad? Millares de ángeles creó de una vez con la palabra de su poder. Mandó que fueran todos los millares de ángeles que hay en el cielo. Pero no hizo así con nosotros, sino que puso una pareja y le dio un mandato. ¿Cuál fue el mandato? Multiplíquense, multiplíquense. Llenen la tierra, sojúzguenla, poséanla, llenen la tierra. Entonces, ¿para qué? Para que su gloria, para que el conocimiento de su gloria llenara toda la tierra. Y ahora, hermanos amados, sabemos que el propósito de Dios no era solo que se llenara de personas la tierra, sino que su palabra
que la simiente corriera y que la simiente de Él llene toda la tierra. Y eso lo vamos a ver en su reino. Pero eso se lleva a cabo a través de la reproducción. Por eso usted, cada uno de nosotros, usted debe de ser un reproductor, porque usted no es alguien estéril. Usted tiene la simiente. Si tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, entonces debemos de ser reproductores, reproducirnos. Usted debe de estarse reproduciendo en otros. Lo que Dios nos ha dado, debemos de reproducirlo en otros. Y ahí es donde viene la multiplicación, como vemos en el libro de los Hechos más adelante. Como dice, por ejemplo, Hechos 6, versículo 7. Dice que crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos, dice, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los discípulos se multiplicaban, dice, grandemente, porque crecía la palabra del Señor. El hermano David Platt dice, por poner un ejemplo de cómo se diferencia alguien que solo es un receptor con alguien que es un reproductor. Dice que un reproductor, cuando escucha la palabra, está anotando. No porque anotar sea determinante para reproducir, no, porque tiene la actitud de que lo que está recibiendo lo va a ir a dar, lo va a enseñar a otro. Porque no solamente está pensando en sí mismo, en él, sino que ya está pensando, esto se lo voy a dar a otro, porque esto que me bendice es para que yo bendiga a otro. Entonces, más que receptores, amados hermanos, somos reproductores. La multiplicación requiere un discipulado a la manera de Jesús y no, como dice David Platt, una esterilización a la manera de la iglesia contemporánea. El enseñar, hermano, el enseñar personalmente a una persona, o sea, ser discípulos, es para lanzarlos al mundo, no para aislarlos del mundo. Él, cuando habla de esterilización, dice, nosotros le hablamos a las personas, los traemos a la iglesia y le decimos, no se metan ya con el mundo, y los esterilizamos, ¿verdad? Aquí bajo las 4 paredes, bien esterilizados, que no toquen el pecado. Aquí nos contaminamos nosotros, ¿verdad, hermano? No, nosotros les hablamos, los traemos para lanzarlos al mundo. Entonces se da la multiplicación que requiere un discipulado a la manera de Jesús. No queremos esterilizar a las personas, las queremos mandar al mundo para que sean agentes de cambio en el mundo, para que cumplan el propósito de Dios. Ahora quiero terminar leyendo, si me acompañan a la carta a los Hebreos capítulo 13, leamos estos versículos. Porque hermanos, esta última parte del refrigerio, hermano, también tiene que ver con la comunión que tenemos como pueblo de Dios, como hermanos, ¿verdad? Cuando la simiente se traslada a otros son añadidos al pueblo de Dios y la comunión es aumentada y Dios quiere perfeccionar esa comunión entre nosotros, como dice el Salmo 133 que tan bien conocemos. Dice, miren, sorpréndanse, qué bueno, qué maravilloso, qué delicioso es cuando los hermanos habitamos juntos en armonía. Que dice, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí hay bendición cuando estamos en armonía los hermanos. Porque hermanos, cuando tenemos conflictos como hermanos, como pueblo de Dios entre nosotros mismos, ahí no va a haber refrigerio. Cuando empezamos a tener conflicto con los hermanos, por las razones que sean, por nuestra culpa o por la culpa del otro, cuando hay conflicto, cuando no hay armonía, entonces, cuando hay inconformidad, insatisfacción, entonces se pierde el refrigerio. Como cuando dejamos de oír la palabra del Señor y empezamos a oír otras cosas, ¿verdad? Entonces perdemos
el refrigerio cuando estamos en conflicto entre nosotros. Pero cuando estamos en comunión, cuando estamos, hermanos, en armonía, entonces ahí hay derramamiento, ahí la unción del Espíritu, ahí el aceite como aquel que se derramaba sobre la cabeza de Aarón, es como el rocío, es el refrigerio, es como el rocío que desciende del monte de Hermón. Así es la bendición, así es la vida que el Señor reparte en medio de su pueblo, en medio de nosotros, cuando habitamos juntos y en armonía, amándonos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros errores, de nuestras deficiencias, pero Él suple esa parte. Y esta porción que quiero terminar leyendo aquí del versículo 1 al 7, habla de eso. Mire, dice, terminemos leyendo, mientras vienen los músicos, Hebreos 13, versículo 1, dice, permanezca el amor fraternal. Y comienza a detallar, hermanos, diferentes áreas, cómo se puede manifestar el amor fraternal. O sea, el amor entre hermanos, como lo somos, hermanos en Cristo. Mire a quién tiene a la par. ¿Qué tal si, que no sea su esposo, su hijo, mire a alguien de los que tiene a su alrededor que no es su hermano o familia en la carne? Y dele la mano, dele una sonrisa. Es su hermano, su hermana. Es nuestra familia espiritual. Yo le decía a alguien un día de esto, hoy que vino mi mamá. Claro, yo feliz, ¿verdad? ¿Cómo no voy a estar feliz que mi mamá vino? Pues. Pero yo le decía a este hermano, pero hay una relación, mi mamá es como el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Ni modo, hermano. Aunque otros digan, ay, menos mal, ¿verdad? Hasta que la muerte, mi mamá va a ser mi mamá hasta que se muera, va a ser mi mamá. Pero en el cielo mi mamá va a ser mi hermana. En la nueva vida que Él nos va a dar, mi mamá va a ser mi hermana. Mi papá va a ser mi hermano. Fíjese. Y esa hermana, ese hermano que usted saludó, Él va a ser su hermano por toda la eternidad. Él va a estar con usted por toda la eternidad. Quizás nuestra familia carnal, muchos quizás ni estén ahí, no sabemos. Pero nosotros vamos a estar juntos por toda, y vamos a ser hermanos. Más que ya carne, sangre, ahí ya no va a haber sangre, pero va a ser el Espíritu. Por eso dice, permanezca el amor fraternal. Dice, o sea, procuren el amor fraternal. Sobrepasen todas las dificultades, sus diferencias, sobrepónganse a todos sus defectos, para que permanezca el amor fraternal, para que haya refrigerio en medio de ustedes, para que la bendición de Dios, la vida eterna se manifieste en medio de ustedes, que permanezca el amor fraternal. Dice, ¿y cómo lo vamos a hacer permanecer? No se olviden de ser hospitalarios los unos con los otros. Sean hospitalarios, recíbanse. Algunos han hospedado ángeles, dice, sin darse cuenta. El versículo 3 dice, acuérdense de los presos, como que ustedes también. Y se refiere especialmente a aquellos que están presos o sufren maltratos por la obra del Señor. Especialmente se refiere a ellos, hermanos que están siendo maltratados por el nombre de Cristo. Versículo 4 dice, el matrimonio, dice, honren el matrimonio. Sí, hay diferencias en nuestros matrimonios. Cada día es una lucha el matrimonio, ¿no es cierto, hermano? Pero practiquen el amor fraternal en el matrimonio. Ámense como hermanos que son en Cristo. Cuiden su esposa, su esposo, amen. Que el matrimonio sea honroso, que el amor fraternal permanezca
Porque hay un amor que sobrepasa y va más allá del amor carnal y el amor eros que podamos sentir, es el amor fraternal. Sí, en la nueva vida, en la nueva tierra y en el nuevo cielo dejaremos de ser esposos, pero seremos hermanos. Yo no entiendo eso, pero eso es lo que la Biblia enseña. Vamos a ser hermanos y va a ser una relación mejor, perfecta. Entonces dice, sean fieles, cuídense, conságrense el uno al otro, porque los fornicarios, los adúlteros, Dios los va a juzgar. El versículo 5 habla del aspecto económico. Que no sea lo económico motivo de conflicto y de que se rompa la armonía fraternal. No prestes o no andes prestando, quizás pudiéramos decir. Y si prestas, estás dispuesto a que no te paguen. Pero que lo económico no sea motivo para romper el lazo fraternal, para que el amor fraternal no permanezca. Por eso dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, porque al final de cuentas, la razón por la que peleamos por dinero es por la avaricia de nuestro corazón. Dice, estén contentos con lo que tienen ahora, porque Él dice que no nos va a desamparar, que no nos va a dejar, que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Que el pan nuestro de cada día Él nos lo va a dar siempre. Que no ha visto justo desamparado, ni justo que mendigue pan. Pero dice, líbrense de la avaricia. Que eso no sea motivo para que el amor fraternal, que no tengas problemas con otros por cosas de dinero. No. Y por último, versículo 6. Bueno, el 6 se refiere a lo mismo, ¿verdad? Que podamos decir confiadamente, el Señor me va a ayudar. Si mi hermano, yo con toda la buena intención le presté ese dinero y no me paga, pero voy a confiar de que a pesar de eso, Dios me va a ayudar y de alguna manera Él me va a sacar adelante. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sí, el hombre me pudo haber fallado, pero el Señor va a suplir, Él me va a ayudar. Pero eso no va a ser motivo de que el amor fraternal falte. Y por último, lo que hemos también celebrado esta noche, ¿verdad, hermano? Versículo 7. El amor fraternal que permanezca. ¿Cómo va a ser que permanezca el amor fraternal en medio de la iglesia? Consideren a sus pastores, dice. Acuérdense lo que hemos hecho esta noche. Acordaos, dice, de vuestros pastores. Porque muchas veces, ¿verdad? Como hemos oído tantos testimonios, la iglesia se olvida de sus pastores. La iglesia se olvida del trabajo que los pastores realizamos. Y eso sería algo injusto, ¿verdad? Sería algo injusto que la iglesia se olvidara de sus pastores. Y hoy era un día para acordarnos de nuestro pastor. Hoy era un buen día para acordarnos. Y gracias, hermanos pastores, por estar aquí. Gracias de verdad por hacer el esfuerzo de estar aquí y poder a través de nuestra presencia, ¿verdad?, manifestarle nuestro amor a nuestro hermano Mauricio. Acuérdense, para que el amor fraternal permanezca, dice, acuérdense de los pastores que les hablaron la palabra de Dios, porque es la tarea número 1 de los pastores. La tarea número 1 de todos los pastores es enseñar la palabra de Dios. Yo prefiero que me reclame la iglesia o cualquier hermano, cualquier persona, por cualquier cosa, que menos por no hacer bien la tarea de enseñar la palabra de Dios. Porque esa es la tarea número 1, nuestra labor principal como pastores. Dice, acuérdense de sus pastores. Consideren, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Hermanos amados, Dios
quiere que vivamos en refrigerio, hermano. Ese es su diseño, su plan. Pero 3 cosas hemos visto, ¿verdad? Y esta última, hermano, yo no sé cuál es nuestro nivel de compromiso con la tarea que Dios nos ha dado. Pero esta noche lo quiero invitar en el nombre del Señor. Algunos, yo sé, a veces hemos tenido malas experiencias. Continuamente vienen hermanos de otras iglesias. Y otros que se van de aquí a otros que ya estuvieron mal. No es que nosotros, aquí pasa lo mismo. Quizás que pasa en muchos lugares, ¿verdad? A veces tenemos malas experiencias, nos desanimamos. Pero yo lo quiero animar esta noche en el nombre del Señor. Sirvámosle a cada uno, hermano, al Señor. Hagamos su obra. Trabajemos arduamente porque no es en vano la obra que hacemos en el Señor. Él nos va a recompensar ampliamente. Y cuando servimos, hermano, y cuando nos damos a la obra del Señor, nos damos por la causa de Cristo, entonces, hermano, Él nos llena de su gozo precioso, de su gozo precioso. ¿Qué tal si oramos esta noche y le pedimos al Señor que nos renueve nuestras fuerzas, hermano? Que sea nuestra oración esta noche. Aleluya.